Cuando pensamos en comprar caballos debemos tener muy claro qué queremos de ellos. ¿Queremos simplemente obtener placer, disfrutarlos, o queremos que lo que vamos a invertir en ellos se nos retribuya de alguna manera, financieramente hablando, con utilidades? Eso es un objetivo primordial para determinar en qué nivel o en qué área de la producción equina, de la industria equina como tal, nos vamos a introducir. En el programa de hoy, la doctora Eliana Serrano, presidenta ejecutiva de Fede Equinas, nos hará una presentación de algunos temas que son muy relevantes en el medio del caballo criollo colombiano. Luego, el doctor Francisco Valencia nos hará una reseña importante de los puntos que son claves para poder manejar adecuadamente el tema de pruebas de progenie. Luego, el señor Vicente Martínez nos presenta un caso que ha manejado con equinoterapia. Bienvenidos a Código Equino. Iniciamos el programa de hoy con la doctora Eliana Serrano. Ella nos comentará de algunos temas que son claves para analizarlos, para revisarlos, y probablemente serán los generadores de cambios en el mundo del caballo criollo colombiano que realmente considero son muy necesarios. Una de las razones de ser de Fede Equinas es el fomento, y el fomento se hace a través de exposiciones en las diferentes zonas del país. Por esa razón, Fede Equinas tiene que intervenir en la reglamentación para la realización de esos eventos. De esa manera, con los reglamentos podemos ir encauzando hacia dónde queremos llevar la producción de los ejemplares, siempre y cuando los mismos caballistas estén, o los criadores estén dispuestos a eso, porque no todo lo que se produce se exhibe en exposiciones, básicamente. Los puntos a intervenir en nuestro sector indiscutiblemente, creo yo que es un tema de comunicación. Lo que no contemos, pues difícilmente se van a enterar de qué se está haciendo por el caballo criollo colombiano en el país. Ese es uno. Otro, creo que bien importante, es buscar el apoyo y el reconocimiento del gobierno como algo fundamental, un área fundamental del sector agropecuario indiscutiblemente. No está... La Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas, Fede Equinas, es la máxima autoridad de la raza caballar colombiana, encargada del fomento, progreso y control de la raza. Y otra parte bien importante a intervenir indiscutiblemente es abrir mercados internacionales. Colombia tiene un excelente producto que necesitamos sacar. En Colombia estamos posicionados, hay otros nichos de mercado que cubrir, diferente a la reproducción, diferente a la exposición, como es el tema de recreación, como es el tema medicinal que podemos utilizar a los ejemplares. Pero creemos y estamos convencidos que en el momento en el que podamos exportar hacia otros países diferentes, a Estados Unidos, donde medianamente el caballo de paso fino colombiano está posicionado, seguramente va a ser una apertura bien interesante para la producción del caballo de paso colombiano. El caballo criollo colombiano genera un gran movimiento económico y tiene el potencial de seguir creciendo. Pues mira, el estimado, si de exposiciones se trata, podemos estar hablando de generación de empleo de unos 131.000 empleos directos
y unos 160.000 empleos indirectos para la organización de por ejemplo, de una exposición nacional y de los criaderos que giran en torno exclusivamente a las exposiciones, al desarrollo de las exposiciones. Hay una cifra bien importante que maneja directamente la Federación y es el número de ejemplares registrados por delegación del Ministerio de Agricultura a llevar los libros genealógicos de la raza. Podemos estar hablando que Fedequinas ya tiene registrados durante los casi 30 años de funcionamiento 203.680 registros, de los cuales 113.000, 115.000 aproximadamente ya están genotipificados. Es un banco de datos que no existe en el mundo y que nos hace líderes en el manejo de la información. Un trabajo bien importante que se debe hacer en Fedequinas es entregar esa información a todos con un análisis exhaustivo para que todos los criadores puedan tomar decisiones basadas en ese banco de datos que ya se encuentra en Fedequinas. Para consolidar el caballo colombiano como producto de exportación, las diferentes asociaciones alrededor del país deben hacer el esfuerzo de realizar investigaciones que deriven en el reconocimiento de los ejemplares que deben ser tenidos en cuenta como reproductores y a cuáles caballos hay que descartar. Comparar guardadas proporciones lo que es el caballo criollo frente a otras razas a nivel mundial, yo me atrevería a decir que a nivel de Colombia el caballo criollo colombiano es el de mayor porcentaje poblacional frente a otras razas que tenemos en el país. Empecemos por ahí. Indiscutiblemente es un diamante en bruto en la medida en que en otros países no lo conocen. Ese es un trabajo que debemos hacer de la mano, por ejemplo, con Prodexport. Es un producto generador de divisas invaluable que el gobierno de alguna manera no se ha dado cuenta de eso. El tema de lograr un consenso a nivel nacional a través de las 24 asociaciones que conforman Fedequinas es una tarea de muchos años, porque acá no está representado la opinión de una sola persona con un concepto claro del ideal de ejemplar a producir. Está representado todo el país de los diferentes departamentos. Hay un representante. Adicional a eso, aún sigue siendo subjetivo en la medida en que no tenemos, nos faltan muchos estudios en la parte técnica para de esa manera demostrar cuál es el camino idóneo a tomar y poder enfocar ese trabajo hacia donde se deben guiarlos o tener de soporte los creadores y expositores. Ese consenso es muy de mediar y que todos piensen en un solo objetivo, en el caballo criollo colombiano. El ejemplar con registro certificado de ANCA, 63 meses de edad, de color saiga. La hija de mensaje de San Esteban, interesada de San Pedro. En el momento en que todos piensen en que el caballo criollo debe ser igual en cualquier parte y no en el punto personal, en que el caballo de su criadero es mejor que otro, creo que lo podemos lograr. Pero es un trabajo de tiempo, de conciencia, de desprendimiento total de intereses personales y con esa intención podemos seguir aportando más a la raza. Una vez hemos definido los estándares sobre los cuales vamos a generar la selección de una raza, tenemos obviamente algunas herramientas. Una de las más importantes es la prueba de progenie. Con ella podremos determinar qué individuos pueden o no ser reproductores representativos de la raza. Es importante realizar una prueba de progenie si consideramos al equino, precisamente para poder identificar cuál es el potencial que tiene un progenitor en transmitir, o sea, qué puede transmitir.
no solamente en características que tengan que ver con el desempeño en el andar, sino hay otras características que también se tienen en cuenta como la capacidad de aprendizaje y demás. Entonces una prueba de progenie lo que me permite es identificar si un macho tiene la posibilidad de pasar características a su progenie y obviamente haciendo algunos ajustes dependiendo de las zonas, zonas climáticas donde se esté realizando. Las pruebas de progenie ayudan a determinar qué características genéticas transmite un caballo a sus crías. Estas características dependen de algunos aspectos que varían según la región, como lo son el clima y la nutrición. Para poder determinar la progenie, es decir, el conjunto de hijos que tiene el caballo, se necesita un grupo grande de estos equinos para poder estudiarlos y pasar a medir numéricamente cuántos potros logran recibir la información genética del padre. Para realizar una prueba de progenie, digámoslo que se necesitan muchas variables o tener en cuenta muchas variables que en el momento no se pueden tener en cuenta en los caballos. Digamos, primero porque se necesitan poblaciones muy grandes, se necesita tener la posibilidad de aparear un macho con diferentes hembras en diferentes condiciones. Digamos que sí se tiene alguna información sobre la genealogía de los animales, pero se carece, digamos, de las condiciones en las que se podría hacer este tipo de evaluaciones. En los caballos existen varias características que pueden ser deseables. En nuestro medio, particularmente en el caballo criollo, observamos que una de las características fundamentales es el movimiento, el desplazamiento, la suavidad de este. Pero existen muchas otras características que podrían estar buscándose en los caballos, como la habilidad reproductiva, la capacidad para reproducirse, la capacidad para poder responder, digamos, a ambientes extremos. Si tenemos caballos de trabajo, uno de los intereses nuestros es que este caballo se desempeñe en una forma adecuada en un ambiente bastante extremo. Entonces, digamos que existen características son tan variadas como las necesidades que se tengan sobre el animal. Si un animal está bien alimentado y está bajo las condiciones ideales de manejo y éste se encuentra en su zona de confort, va a tener el potencial de expresar mejor las características de sus genes. En realidad, cuando estamos haciendo selección, es muy importante tener las condiciones ambientales en mayor medida controladas, es decir, conocerlas al menos, porque todos esos factores ambientales van a tener una repercusión grande, como lo dije, en términos de la expresión genética. En consecuencia, si nosotros miramos un animal que está en una pesebrera, que está totalmente oscura la pesebrera, por ejemplo, y que no se le permite hacer un ejercicio, pues obviamente todo esto va en detrimento del animal. El hombre normalmente piensa en sí mismo antes de manejar un animal, en lugar de considerar cuáles son las necesidades del animal. Actualmente, en Colombia se cuenta con la tecnología y los profesionales ideales para realizar las pruebas de progenie. En nuestro medio, digámoslo así, estamos a la par de lo que se está haciendo a nivel internacional, pero lamentablemente falta un poco de conciencia, que estas herramientas no dan una respuesta inmediata, ni en un año ni en 2 años. Esto da una respuesta después de que se haga una evaluación y una normalización para nuestro territorio. A partir de ese momento y de la concientización de las asociaciones que nuestro medio necesita una normalización, si se tiene ese componente ya se podría hacer un uso mucho más interesante y aplicable de este tipo de estrategias. Hay un impedimento real para poder desarrollar este tipo de estrategia en nuestro medio, básicamente porque desconocemos mucho de nuestro caballo. Conocemos mucho de su movimiento y hay gente muy importante, los jueces que se dedican a evaluar los animales en pista, son una herramienta fundamental. Lamentablemente no tenemos lo que se requiere y es la cuantificación. Nosotros como empresa, como laboratorio, estamos haciendo ese ejercicio. Estamos convirtiendo las características subjetivas en objetivas. Es decir, que ya estamos construyendo la herramienta. Falta, obviamente, hacer una socialización de esta herramienta con el productor, con el juez, con el directivo, para que realmente entremos a utilizarla como se debe. Las pruebas de progenie tienen un futuro asegurado en nuestro medio. Tenemos las herramientas para poderlas llevar a cabo. Cuando hablo de herramientas hablo del conocimiento. Hay muchos profesionales en nuestro medio que tienen
cualificación y potencial para poder realizar. Segundo, está el interés por parte de los criadores y las asociaciones. Existe entonces lo que se debe medir y tenemos las herramientas para medirlo. Es decir, que todo está dado para arrancar y comenzar a hacer el proceso de utilizar estas pruebas en nuestro medio. Para el cierre del programa de hoy tenemos una nota donde el profesor Vicente Martínez tiene un proceso ya avanzado con un alumno, Alfredo. Es una nota muy humana, muy interesante. La equinoterapia, como el nombre lo dice, es una terapia a caballo, a partir de los caballos. Yo soy, digamos, un poquito más agresivo, digamos, en el sentido de que creo que es una terapia para cualquier tipo de personas, niños, jóvenes, adultos, discapacitados o no discapacitados. Tiene unas grandes ventajas a nivel formativo que aplican para cualquier persona que se monte en un caballo, como lo que es el desarrollo afectivo y emocional por montarse en un ser vivo. Hay una retroalimentación emocional y afectiva que en otras actividades no existen. Cuando nació era precioso, no le descubrieron el síndrome en ese momento. El síndrome yo me di cuenta porque un día agachó la cabeza de una forma muy desgonzada, no normal a un bebé. Nosotros empezamos con Alfredo todo este proceso hace más o menos unos 6 o 7 años. El proceso de Alfredo es un proceso ejemplar bajo todo punto de vista, no solamente por el esfuerzo, la disciplina, el deseo de Alfredo como tal a volverse un gran jinete, a cumplir un sueño deportivo, sino al compromiso de sus papás y a la confianza que han depositado los papás en nosotros, en creer en este proceso y en que están convencidos que cada día ven que Alfredo está progresando en su vida personal. Empecé a pensar cómo hacía para estimularlo, porque la estimulación es algo importante en estos muchachos, en estos niños. Lo primero que hice fue viajar a Cali, allá me atendió un médico relacionado con todo lo de Glenn Doman, que es un médico de los Estados Unidos de Filadelfia, y luego toqué las puertas aquí de unas niñas en una escuela de equinoterapia y allí lo mantuve por 3 años. Yo vi que él daba más, y empecé a meterlo con caballos y a enrutarlo con caballos. En cuanto a los beneficios terapéuticos, hay muchos y funcionan de una manera diferente en cada una de las personas que acceden a la terapia. En términos generales tenemos un tema de confianza, tenemos un tema de balance, de equilibrio y tenemos una parte muy importante en cuanto al desarrollo psicomotor. Para que ustedes tengan una mayor información y se den una idea, cuando el jinete está montado en un caballo y el caballo se desplaza al paso, el gesto del cuerpo encima del caballo es el mismo gesto que tiene el cuerpo cuando va desplazándose, cuando uno va caminando. Entonces hay una retroalimentación nerviosa en otra dirección. Ya la orden no viene del cerebro hacia las extremidades dando la orden de desplazarse, sino que es al contrario. Es estimular el sistema nervioso para que mande una orden al cerebro, reactivando estas neuronas para que pueda llegar nuevamente el mensaje del desplazamiento. Esa estimulación, pienso yo, que es factor que decide en estos niños cosas para un futuro. Entonces iniciamos con un proceso de acercamiento, con una familiarización al medio, desde el piso, tocando el caballo, cepillando el caballo, haciendo un reconocimiento a las pesebreras, y esta actividad pudo demorarse perfectamente 2, 3, 4, 5 sesiones hasta que no encontrábamos a Alfredo con la disposición para poder pasar al paso siguiente, no lo hacíamos. De manera que esto fue el trabajo más importante porque a partir de la confianza de Alfredo con su instructor y con el medio se somete o se resuelve a ir a un paso posterior que era montarse encima del caballo.
El trabajo que hemos hecho con Alfredo va muy en la dirección y en la filosofía que nosotros consideramos que se debe tratar de manejar la mayoría de los casos en la medida que la patología lo permita. Es trabajar en una dirección donde terminamos involucrando a todos estos niños en programas normales y regulares. Hoy tuvimos la oportunidad de ver las distintas etapas que Alfredo ha tenido para estar donde está hoy. Pero hoy podemos estar orgullosos del trabajo que se ha hecho con Alfredo en el sentido de que él está asistiendo a competencias departamentales de niños sin ningún tipo de discapacidad, con unos logros extraordinarios desde el punto de vista técnico. Ya me dice, por ejemplo, en un concurso de equitación, que eso me parece importantísimo, cuando pierde, porque igual pierde, igual lo eliminan y sale del concurso. Dice, mamá, me fue mal, ¿cierto? Perdí. Sí, perdiste. O sea, el entender que no lo logró también es importante. Con Alfredo agotamos todas las instancias, fuimos haciendo un trabajo progresivo y gradual, en donde hoy lo tenemos vinculado a un programa de niños completamente normales. Está asistiendo actualmente a competencias departamentales con unos resultados extraordinarios. De manera que nosotros estamos convencidos que si encontramos familias que crean en este proceso, que crean en nosotros, que depositen la confianza en centros ecuestres especializados, con absoluta certeza vamos a encontrar unos progresos que nosotros mismos quedaremos sorprendidos. Continuamos recibiendo esta cantidad de mensajes donde nos manifiestan que información que les hemos presentado en el programa ha sido realmente útil en el día a día con sus caballos. Queremos que las inquietudes que de pronto se han escapado nos las manifiesten bien concretas para tratar de conseguir la información con algún experto para solucionarles ese tema que se encuentra pendiente.